La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hinduista, budista, teosófica y del misticismo cristiano, islámico y judío dentro de su cuerpo doctrinario. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de la conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad. En él están las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observado. Se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita, asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades es la que se asocia con la idea del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas, aun cuando éstas se manifiesten naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que, o bien, se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte, o bien llega a activar un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En este, el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos tanto positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como parte de la identidad real. Se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia que Ken Wilber denomina el centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro o entre el sujeto y el objeto. Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción de cuerpo debe sufrir una expansión. En esta se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante, el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia
ya no es el de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano, se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano, el fulanito, que se manifiesta. Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmico cuando el Hijo del Hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo experimenta es aquello localizado en uno mismo, y por último aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno.